Esta es la información para hoy en NX Noticias. México en desacuerdo por arancel en jitomate, 47,000 empleos en riesgo. En actual gobierno, 13 hospitales nuevos y 8 clínicas familiares. Confirma Gobierno de México demanda por difamación contra abogado de Ovidio. Pánico por balacera fuera de una escuela secundaria en Baja California Sur. Varias ciudades de Estados Unidos afectadas por severas inundaciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Aura Velati y los saludo en nombre de la titular de este espacio, Kimberly Armengol. Bienvenidos a su informativo NX. La decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos de reactivar una cuota de 17% a las importaciones de jitomate mexicano motivó la inconformidad del Gobierno de México. Esto en un comunicado de las Secretarías de Economía y de Agricultura, pues la medida fue calificada de injusta y en contra de los intereses tanto de los productores nacionales como de la propia industria estadounidense. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su desacuerdo en la decisión de Estados Unidos de imponer un arancel al jitomate mexicano. Rodrigo Muñoz con los detalles. Amigos de NX Noticias, un gusto saludarlos. Bueno, precisamente fue esta mañana en la conferencia de prensa aquí en Palacio Nacional cuando la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema de los aranceles, específicamente al 17% de aranceles que en este momento tendría que pagar el gobierno mexicano para la exportación de jitomate hacia los Estados Unidos. La primera mandataria del país confió en que pronto se resuelva esta situación, pues recordó que nuestro país es el principal productor y proveedor de este alimento hacia el país vecino del norte. Por lo tanto, pues bueno, la presidenta incluso leyó un comunicado conjunto que escribieron y que emitieron el día de ayer algunos empresarios y productores de este producto del jitomate mexicanos en torno al conflicto, recordando precisamente la importancia que tiene esta industria para este sector económico de Estados Unidos. Por lo tanto, se espera que a través de las mesas de trabajo que ya se están llevando a cabo, recordemos, allá en Washington, encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se llegue a un acuerdo para revertir esta medida del 17% de aranceles en contra del jitomate mexicano. La presidenta se dijo confiada, pues recordó esta situación benéfica que tenemos y de ventaja sobre la producción que se vive y la diferencia que se vive sobre todo entre México y Estados Unidos, hablando sobre este producto en específico. Este es el reporte que tengo hasta el momento, pero volvemos con ustedes al estudio. El gobierno federal informó que está apoyando a la familia del migrante mexicano originario de Michoacán, que lamentablemente falleció durante una redada en campos agrícolas en California, Estados Unidos. La Cancillería analiza la posibilidad de entablar una denuncia al considerar inaceptable y lamentable que este tipo de cosas sucedan. El pasado 6 de junio, cuando se intensificaron las redadas, han sido repatriadas 435 personas. En tanto, los consulados mantienen el programa México Te Abraza. Martí Batres, director general del ISSSTE, informó que este año 80 quirófanos de la institución han recibido mantenimiento y mejoras, como renovación de personal y equipo en beneficio de más de 2 millones de derechohabientes. Agregó que el abasto de medicamentos en el almacén se encuentra por arriba del 93%, mientras que las ambulancias serán reemplazadas por unidades nuevas. 66 tendrán mantenimiento especial, 41 contarán con nuevo equipamiento, 18 tendrán nuevo personal, 14 serán reparados con obra mayor. Como puede observarse, en algunos casos los quirófanos recibirán más de un tipo de intervención de las que he mencionado. David Kersenovich, secretario de Salud, detalló que en lo que va de la presente administración entraron en operación 13 hospitales nuevos, así como 8 clínicas y unidades de medicina familiar. Y son instalaciones que cuentan con equipos modernos, de alta capacidad técnica, yo diría de punta, que permiten dar una atención médica con calidad, seguridad y eficiencia. Están además equipadas con los más avances, los más importantes avances en medicina.
La Secretaría de Salud confirmó que se tienen disponibles 6 millones de vacunas contra el sarampión y a finales de julio llegarán 23 millones más. 150 vacunadores han sido desplegados en Chihuahua y Sonora, vacunando de forma intensiva a toda la población de hasta 49 años y a todos los jornaleros agrícolas. Hay suficientes dosis para contener el brote que básicamente pues se encuentra en estas dos entidades por ahora. Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, informó que ya se adquirieron 96% de los medicamentos que se requieren en el sistema público de salud para 2025 y 2026. Esto requirió una inversión de 284 millones de pesos. En segundo lugar, también comentarles que durante este mes pasado de junio y julio estamos recibiendo más de 416 millones de piezas de medicamentos e insumos para la salud que atenden a todas las instituciones públicas, al IMSS, al ISSSTE, al IMSS Bienestar, a los institutos nacionales de salud, etcétera. Es 60% más que lo que se recibió en los 2 meses previos, es decir, sí estamos viendo un empujón bastante considerable. En Veracruz se han detectado 40 casos de gusano barrenador sin que hasta el momento haya aumentado la cifra. Autoridades estatales blindaron la frontera con Chiapas, Oaxaca y Tabasco para prevenir la entrada de ganado que presente algún contagio. Pidieron a los ganaderos reportar cualquier anomalía en sus animales para ser atendidos en tiempo y forma sin costo para ellos. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno ya presentó la demanda por difamación contra Jeffrey Lightman, abogado de Ovidio Guzmán. Indicó que el recurso legal fue interpuesto en México por la Consejería Jurídica de la Presidencia y aunque no ofreció más detalles sobre el asunto ni las medidas de resarcimiento que espera con esta demanda. El periodista Gur Guido del diario The Marker reveló que sí hubo negociaciones secretas entre empresarios israelíes para realizar inversiones millonarias con el expresidente Enrique Peña Nieto y obtener contratos en su sexenio. Según documentos presentados en un juzgado de Israel, los empresarios habrían invertido hasta 25 millones de dólares. No se detalla cómo se utilizaron los recursos, pero una fuente sí afirmó que se trataba de pagar o financiar gastos políticos. En cuanto al software espía Pegasus, cuya compra por parte del gobierno mexicano está relacionada con los empresarios, Megiddo afirmó que sí se menciona en el arbitraje. El subcomandante de la Policía Municipal Roberto Méndez Arreola fue asesinado a balazos esta madrugada a las afueras de su domicilio en el fraccionamiento Lomas Altas al sur de Mexicali. La agresión fue captada por cámaras de videovigilancia donde se observa a 2 sujetos, uno de ellos armado con un rifle, que dispararon y huyeron del lugar. El crimen ocurrido a unas horas de la renuncia del director de la Policía Municipal. Violencia en Baja California Sur. Unos disparos en pleno acto de clausura en una escuela secundaria Luis Donaldo Colosio de la ciudad Constitución provocaron que los asistentes se arrojaran al piso para protegerse. Las detonaciones desataron pánico entre alumnos, padres de familia y personal docente. Tras el ataque, elementos de seguridad acordonaron la zona y se desplegó un operativo para dar con los responsables. Una persona fue localizada sin vida a un costado del plantel. No se levante, no se levante, no se levante. Todo por el suelo. Todos en el suelo. No hay que levantarse. A ver, seguimos tranquilos. Nadie se levanta. La Fiscalía General de la República extraditó a Manuel N., requerido por la Corte Federal de Columbia en Estados Unidos por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud. Tras ser detenido en 2016 en Culiacán, Sinaloa, el gobierno de México concedió su extradición. Este sujeto y su hermano integraron una organización criminal responsable de distribuir cargamento de cocaína en aguas internacionales. El gobierno de la Ciudad de México anunció que el 100% de los trámites del registro civil se podrán realizar ya de manera digital. Vamos a conocer los detalles. Amigos de NX Noticias, los saludo con gusto. Así es, los 31 trámites del registro civil se digitalizaron, por lo que se pueden hacer desde los celulares o computadoras. La consejera jurídica y de servicios legales, Heréndida Cruz, comentó que 3 ya estaban digitalizados y se agregaron 28, tales como registros de defunción, constancias de copias certificadas, correcciones de actas por errores ortográficos, entre otros. Aseguró que esta modalidad garantiza la seguridad, ya que se realizan a través de la llave Ciudad de México, por lo que no será necesario
necesario desplazarse a ningún lugar para realizarlos, incluso se pueden hacer desde el extranjero. Otro beneficio que se mencionó es que se suprimieron requisitos, es decir, antes se solicitaban 12 y ahora únicamente son 5. Ojo, los trámites presenciales continúan y también se dará asesoría vía telefónica para orientar a las personas, principalmente adultos mayores. Volvemos contigo. Vamos con las breves nacionales. Abogados y usuarios formaron largas filas afuera de los juzgados familiares de la Ciudad de México. El motivo, las próximas vacaciones de los trabajadores del Poder Judicial. Pacientes, empleados y médicos fueron evacuados por un conato de incendio en el Hospital IMSS Bienestar de Culiacán. Inició por un cortocircuito en la subestación eléctrica y fue rápidamente sofocado con extintores. En Guanajuato, además del desbordamiento de ríos e inundaciones por las fuertes lluvias, un rayo mató a un hombre que circulaba en motocicleta por la carretera federal 37 en San Felipe. En medio de una huelga estudiantil, este martes se llevará a cabo la votación para renovar la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México. Por primera vez se designará una mujer en el cargo. Con un bloqueo en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, manifestantes de comunidades indígenas y afromexicanas de Guerrero exigieron al gobierno la reconstrucción de 25,000 viviendas afectadas por los recientes huracanes. Varias ciudades de Estados Unidos se vieron afectadas con inundaciones, entre ellas Nueva York y Nueva Jersey, causadas por fuertes tormentas en el noreste del país. El gobernador de New Jersey, Phil Murphy, declaró estado de emergencia poco antes de la interrupción del servicio eléctrico, dejando a oscuras a más de 8,000 personas. Además, se detuvo el despliegue y aterrizaje de vuelos en el aeropuerto de Newark, mientras que en Nueva York se reportaron rescates de personas. La Procuraduría brasileña solicitó al Tribunal Supremo condenar al expresidente Jair Bolsonaro por liderar una organización criminal que, si recuerda, intentó un golpe de Estado en enero de 2023. Tras la victoria electoral de Lula da Silva, la petición incluye cargos por 5 delitos y alcanza también a otros 7 implicados en la trama. Si el tribunal lo llega a encontrar culpable, Bolsonaro podría enfrentar más de 40 años de cárcel y quedar inhabilitado por completo para ejercer cualquier cargo político. El Ministerio de Exteriores ruso rechazó el plazo de 50 días que Donald Trump dio al Kremlin para alcanzar un acuerdo con Ucrania que termine con la guerra. El presidente de Estados Unidos amagó a Rusia con imponer un arancel indirecto de 100%, es decir, impuestos que se aplicarán a países que comercien con la nación sancionada. El canciller ruso Sergei Lavrov declaró que Trump tiene una presión enorme de la Unión Europea y la OTAN, pero sostuvo que Rusia no se doblegará ante la amenaza. То, что санкции, которые сейчас ввел Европейский Союз и которые готовятся вновь в Брюсселе и в санкционную эту воронку пытаются затянуть и Соединенные Штаты, но президент Трамп очень конкретно объяснил, что расплачиваться за все за это будет Европа. Все это, конечно, уже нанесло очень серьезный ущерб европейской экономике. El gobierno de China advirtió que las amenazas arancelarias anunciadas por el presidente Donald Trump de elevar las tarifas a países que comercien con Rusia no van a solucionar el problema de Ucrania. El portavoz reiteró que su país se opone a cualquier sanción unilateral, ilegal y de jurisdicción a largo alcance, pues en una guerra arancelaria nadie gana. En las últimas horas, Trump ha advertido con imponer aranceles de hasta 100% a Rusia si en 50 días no hay avances en una tregua con Ucrania. Los ataques israelíes contra la Franja de Gaza han matado a más de un centenar de palestinos desde el lunes, según el último recuento del Ministerio de Sanidad del enclave palestino. Al menos 88 personas murieron durante la jornada de ayer y en lo que va del martes otros 20 han sido asesinados. De acuerdo con autoridades palestinas, 2.500 cadáveres aún permanecen entre los escombros. Y vamos con las finanzas con Juan Sebastián Musi. Yo creo que hoy es muy oportuno hablar del sistema financiero mexicano en su conjunto y de su salud. Últimamente hemos visto que
por estar en el ojo del huracán y por ser centro de investigaciones, algunos de estos intermediarios, mucha gente ha corrido con pánico, hay una situación de miedo y hay una situación de mucha incertidumbre. Yo creo que hay que separar estos hechos que tienen de alguna forma un tinte político de la situación real de las finanzas de las instituciones y, por supuesto, del sistema financiero en general. Yo creo que el sistema financiero en términos generales tiene mucha salud, los índices de capitalización de los bancos, la cartera vencida, los índices de morosidad, la rentabilidad misma de las instituciones, creo que es una situación saludable, una situación buena, pero ante las acusaciones y ante las investigaciones que se están llevando en curso, pues desde luego que esto ha sembrado mucho miedo. Hay que distinguir y hay que saber separar y no debe de haber pánico ante estas situaciones. Muchas gracias. Y Motores al Límite con Mario Domínguez. Pues te platico que hay fuertes rumores sobre una posible reunión entre Max Verstappen y Toto Wolff, en donde curiosamente los dos están vacacionando en la isla de Cerdeña. No es mentira que Toto Wolff ha dicho que él quiere a Verstappen a toda costa y Verstappen a él lo único que le interesa es ganar, y después de salida de personas claves como Adrian Newey y Christian Horner, sin duda Mercedes sería una muy buena opción para él. Tiene una cláusula en su contrato que le permite salir de él si no queda entre las primeras 3 posiciones del campeonato. Muchísimas gracias por acompañarnos en su informativo NX Noticias.